Bueno, en las charlas previas habíamos enfatizado en el hecho de que el manejo de información por parte del sistema nervioso en su participación central en la integración del individuo al medio eh, implicaba necesariamente que el sistema nervioso fuera capaz de manejar una representación de la información que recibe desde el medio extracelular, desde el medio, perdón, que rodea al individuo y enfatizamos en el hecho de que esa información se expresaba de alguna manera en cambios del potencial de membrana de las células que forman parte del sistema nervioso, particularmente las neuronas, elementos excitables que constituyen unidades funcionales adaptadas al manejo, representación y procesamiento de la información en términos de cambio del potencial de membrana. Entonces, en este bloque lo que vamos a tratar de conversar es sobre los mecanismos. Eso en realidad es un repaso sobre los mecanismos que hacen posible esa representación de la información como cambio de potencial de membrana. Revisaremos algunos conceptos acerca del potencial de membrana y cuáles son las características de la membrana neuronal que condicionan la representación de la información en términos de cambio del potencial transmembrana. Y en términos generales, habíamos manejado este concepto de que las células neuronas pueden ser considerados elementos funcionalmente polarizados, con un sector que recibe información, especializado en la recepción de información, y esa información de alguna manera se expresa en este tipo de señal, a la que llamamos, luego lo vamos a aclarar, o vamos a hablar particularmente de ellos, son los potenciales postsinápticos. Son cambios del potencial de membrana, en este registro de potencial de membrana en función del tiempo, con determinadas características. Y el polo de salida, eh, que se origina en el segmento inicial del axón, a cuyo nivel se produce esta transformación en la forma de representación de la información, la codificación de la información, utilizando otra señal portadora de la información, que es el potencial de acción, que se propaga sin decremento axón abajo, buscando la transferencia de información al siguiente elemento excitable de la vía. Pero en términos generales, la información eh, que recibe en su sector receptor en el polo de entrada se expresa como cambios del potencial de membrana. Vamos a ver muy brevemente las características del potencial transmembrana de las células, haciendo referencia particularmente a los mecanismos fundamentales que lo generan y lo determinan. Con una mirada experimental, está claro que si queremos estudiar la diferencia potencial, el potencial de membrana, la diferencia de potencial transmembrana, esto es equivalente, o dicho de otra manera, la diferencia de potencial entre el medio intracelular y el medio extracelular, es necesario ganar acceso al medio intracelular y medir la diferencia de potencial entre el interior y el exterior. Eso se logra a través de registros intracelulares que a mediados del siglo pasado se lograron a través de la colocación de microelectrodos dentro de las neuronas y ganando acceso eléctrico al medio intracelular y comparando el potencial entre estos dos electrodos, el interior y el exterior celular. Y más modernamente, hacia finales del siglo pasado, se introdujo una técnica algo más ventajosa desde el punto de vista experimental, a través de la cual es la técnica de Holzel Patch, con la cual se gana acceso al medio intracelular que se controla eléctricamente, y esta técnica permite medir la diferencia potencial a ambos lados de la membrana. Lo que vamos a ver a continuación, en general, se trata de registros obtenidos a través de electrodos de registros intracelulares. Se mide la diferencia potencial entre el interior y el exterior celular en función del tiempo. Ya en la primera mitad del siglo pasado, estos dos investigadores, Hodgkin y Huxley, lograron obtener un registro de la diferencia potencial transmembrana, obviamente con electrodos que no eran tan pequeños, por lo cual tuvieron que eh, utilizar un modelo biológico particularmente ventajoso, que es el axón gigante, que tiene 1 milímetro de diámetro, el axón gigante calamar, en el cual lograron introducir un electrodo del medio intracelular y medir la diferencia de potencial entre el interior y el exterior de la célula. Y constataron que efectivamente entre el interior y el exterior existe una diferencia de potencial,
en la que el medio intracelular es negativo respecto del medio extracelular, y que en esta estructura particular, en esta célula, esta estructura excitable que es el axón, un estímulo era capaz de generar un cambio transitorio breve del potencial transmembrana. Gracias a la existencia de una diferencia potencial eh, transmembrana en reposo, esta célula era capaz de responder frente a un estímulo adecuado con este cambio. Esta es una forma de representar la información contenida en el estímulo utilizado. Esto es un potencial de acción que tiene hasta 100 milivolts de amplitud y una duración de unos pocos milisegundos, y tiene una morfología muy particular. La célula, el axón se despolariza rápidamente, atraviesa el nivel de potencial de membrana cero, de modo que durante este sector llamado sobredisparo, se invierte la polaridad de la diferencia potencial transmembrana y se hace positivo dentro respecto al exterior, y luego se repolariza, ganando nuevamente la polarización de reposo luego de un breve postpotencial donde la célula se hiperpolariza transitoriamente. Esto es simplemente a título de ejemplo. Ya vamos a ver características de esta respuesta del potencial de acción, pero este es un registro intracelular clásico ya a esta altura, donde se observa el potencial de membrana en función del tiempo, donde se registra el potencial de reposo y la respuesta típica de una célula excitable frente a un estímulo adecuado. Una característica adicional que fue remarcada por estos autores es que si no existe una diferencia potencial de reposo adecuada, esta estructura excitable es incapaz de responder con estas características, con este tipo de respuesta característica. Con lo cual, la existencia del potencial de acción es condicionada por un potencial de membrana en reposo adecuado. Si esto se despolariza de manera continua, la célula es incapaz de responder. De modo que es importante, desde el punto de vista biológico, mantener el potencial de membrana en reposo para lograr que la estructura excitable responda de manera adecuada frente a un estímulo capaz de desencadenar un potencial de acción. Muy brevemente y a modo de repaso, el potencial de membrana o la diferencia de potencial transmembrana entre el interior y el exterior celular obedece a una diferente composición iónica entre ambos medios. Como se observa aquí, el catión extracelular fundamental es el sodio, y esta es su concentración, y el catión fundamental intracelular es el potasio, y esta es su concentración. Son dos cationes centrales para el establecimiento del potencial de membrana, colaboran aniones como el cloro, y cumple un papel importante los aniones no difusibles como son las proteínas, que alcanzan concentraciones sustanciales en el medio intracelular. Y la membrana es impermeable a estos aniones, a estas proteínas, en tanto que es permeable a los iones, pero de manera diferencial según la naturaleza del ion, por lo cual decimos que la membrana tiene permeabilidad selectiva. Como vamos a ver enseguida, en reposo, en ausencia de estímulo, la membrana es esencialmente permeable al potasio. Y obviamente la membrana que separa estos dos medios con diferente composición iónica, eh, que presenta esta permeabilidad selectiva, mantiene esta diferente concentración a ambos lados de la membrana gracias a la existencia de transportadores que consumen energía. De modo que se trata de un proceso energéticamente costoso que su conservación, la generación y mantenimiento del potencial de membrana condiciona el funcionamiento adecuado de las células como elementos especializados en la representación de información a través de cambios de su potencial de membrana. Como recordarán, la membrana en reposo es esencialmente permeable al potasio y de acuerdo a la distribución de iones potasio a ambos lados de la membrana, existe un valor de potencial llamado de equilibrio electroquímico para el ion potasio, una diferencia de potencial transmembrana que hace que se considere que el ion se encuentra en equilibrio electroquímico. Existe un gradiente de concentración que tiende a desplazar el potasio hacia el exterior celular
y un gradiente de voltaje que tiende o de potencial que tiende a introducir el potasio hacia el medio intracelular. El potasio atraviesa la membrana a través de este tipo de canales, que son poros conformados por subunidades proteicas, de proteínas integrales, y en el valor de potencial de equilibrio electroquímico que está dado por la ecuación de Nernst, que depende de la relación de concentraciones entre el interior y el exterior de la célula, es posible obtener este tipo de gráficos en los cuales si la membrana fuera exclusivamente permeable al potasio, en este gráfico semi-logarítmico en que se representa la diferencia potencial transmembrana en función de la concentración externa de potasio, existe un valor, se modifica la concentración externa de potasio y en este gráfico semi-logarítmico obtenemos una representación lineal, lo cual habla de que esta membrana es exclusivamente permeable al potasio. Pero en una membrana biológica, como la del axón gigante de calamar, cuando se modifica el potasio extracelular, que es el ion determinante fundamental del potencial de membrana en reposo, se pierde esa linealidad, indicando que a valores de concentración extracelular fisiológico para la acción gigante de calamar, el potencial de membrana se aleja del potencial de equilibrio electroquímico del potasio. Eso ocurre porque la membrana, siendo predominantemente permeable al potasio, también es permeable a otros iones, por ejemplo sodio, por ejemplo cloro, que apartan el potencial de membrana del potencial de equilibrio electroquímico del ion potasio, en esta diferencia que observamos aquí. Y la relación deja de ser lineal en este gráfico semi-logarítmico. Y muy brevemente también, en este valor de potencial de concentración externa de potasio fisiológico para el axón gigante de calamar, el potencial de membrana viene dado por la ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz, en la que la diferencia de concentración de otros iones, particularmente del sodio y del cloro, son determinantes, junto con la permeabilidad relativa de la membrana a estos iones, son determinantes del potencial de membrana en reposo. Eso hace que, por ejemplo, en el reposo, donde la membrana es esencialmente permeable al potasio, y aquí tenemos con esta representación gráfica, esta pesa grandota que representa la permeabilidad relativa del potasio, mucho mayor que la correspondiente para el ion sodio y del orden de la del cloro. El potencial de membrana se acerca al potencial de equilibrio electroquímico del cloro, aun cuando el potencial de equilibrio electroquímico del sodio tiende a desplazarlo en sentido de la despolarización. Y tanto que si la situación de la membrana cambia, como ocurre durante el potencial de acción, donde la membrana se hace esencialmente permeable al sodio, el potencial de membrana tiende a aproximarse al potencial de equilibrio electroquímico del sodio. De modo que el potencial de membrana depende de las permeabilidades relativas de estas especies iónicas que son fundamentales para el establecimiento del valor del potencial de membrana. En los registros intracelulares solemos cambiar la perspectiva según lo que querramos ver. Habitualmente se usa este tipo de representación, como está aquí a la izquierda, que se representa esquemáticamente la respuesta de una neurona a un estímulo adecuado. Esta es la respuesta típica de la neurona, ese es su potencial de acción como acabamos de ver, y esto es una representación gráfica del voltaje de membrana en función del tiempo. Se ve el valor de potencial de membrana en reposo, luego la despolarización producida por un estímulo dado y la generación de un potencial de acción que dura muy poquito y luego la membrana recupera su valor de reposo. Esta es una forma de mirar la actividad bioeléctrica o el potencial de membrana en registros de voltaje de membrana en función del tiempo. Pero, o sea, es lo que yo represento aquí, es la forma de ver en un punto cómo cambia el potencial en función del tiempo, lo cual representa una especie como de el análogo de un video.
En tanto que otra forma de mirar es lo que ocurre con el potencial de membrana en un instante, es decir, saco una foto de cómo se distribuye el potencial de membrana en un instante durante la actividad desarrollada por la neurona. Aquí se representa, esto es una pirámide de capa 5 de corteza de mamífero, se representa el soma, las dendritas, el tronco dendrítico apical prolongado que se bifurca y genera ramas que se alcanzan hasta la pía madre. Bien, se colocó dentro de esta célula un marcador o un indicador del voltaje, de modo tal de que la magnitud de la diferencia de potencial entre el interior y el exterior celular provoca cambios del color de este indicador sensible a voltaje. De modo que durante un potencial de acción somático, esta es una instantánea tomada durante la generación de un potencial de acción somático, el cambio de potencial de membrana alcanza en el soma del orden de los 100 milivolts, como ven acá. Esa es la amplitud de pico de ese cambio de potencial, en este instante que se toma como referencia. En sectores alejados de donde se está generando el potencial de acción, que lo vemos representado esquemáticamente aquí, en sectores alejados el potencial de membrana, la diferencia potencial con el medio extracelular es prácticamente nula. De modo que, mejor dicho, no es que sea nula, sino que el cambio de potencial de membrana durante la ocurrencia de ese fenómeno bioeléctrico es prácticamente nulo. Es decir, que aquí estamos tomando una instantánea de cómo se distribuye el potencial de membrana en función de la distancia en un instante en el cual el cambio de potencial de membrana durante el potencial de acción somático alcanza su máximo. En esa instantánea, yo podría tomar en ese instante 3 registros extracelulares y medir la amplitud del cambio de potencial de membrana. Es máximo en el sitio donde está generando el potencial de acción y luego va decayendo con un determinado curso espacial, una determinada morfología, y ya vamos a repasar también. Y esta es una representación gráfica de la actividad bioeléctrica neuronal tomada en un instante en función de la distancia. En tanto aquí tengo el potencial de membrana en función del tiempo, aquí lo que tengo es una representación gráfica del potencial de membrana en función de la distancia. Estando aquí el soma, estando aquí el extremo de la dendrita, como se indica acá, y este punto representa el cambio de potencial medido en este sector intermedio del tronco dendrítico apical. Y estas dos formas de mirar las usamos a conveniencia y obviamente en cada representación gráfica les haremos referencia a qué tipo de mirada, qué tipo de perspectiva estamos utilizando. Utilizando entonces registros intracelulares que permiten medir la diferencia potencial transmembrana, es posible abordar este tipo de problemas, es decir, tomar un punto o una estructura en la cual no exista propagación, como puede ser una célula modelo esférica, para analizar de qué manera un estímulo controlado por el experimentador genera un cambio específico del potencial de membrana. O dicho de otra manera, de qué manera esta célula, esta neurona, es capaz de representar la información contenida en el estímulo controlado por el experimentador. Esa es una forma de abordar experimentalmente, controlando variables y analizando las variables dependientes. De tal manera que en este abordaje solemos representar gráficamente potencial en función del tiempo. En tanto que otra forma de mirar en un elemento como son las neuronas, que constituyen elementos en general alargados, que presentan prolongaciones, donde el potencial de membrana durante el desarrollo de actividad no es homogéneo en toda la membrana, se producen gradientes de potencial entre el punto donde yo estoy mirando, donde está generando la actividad, y otros sectores inactivos de la neurona. Razón por la cual en esas condiciones quizás sea importante pasar a intercambiar con la otra perspectiva, en la cual estudiamos el potencial de membrana en función de la distancia en un instante seleccionado. De tal manera de que se coloca
o en este caso es un microelectrodo que es capaz de producir un estímulo controlado por el experimentador, y se puede analizar cómo es el cambio de potencial de membrana producido en el sitio donde se produce el estímulo y cómo ese cambio se propaga con la distancia. De modo que, en general, este tipo de abordajes, en que miramos el potencial de membrana en función de la distancia, eh, solemos utilizar estímulos suficientemente prolongados por la razón que vamos a esclarecer ahora en un rato. El asunto es que eh, estamos en condiciones de analizar de qué manera la membrana es capaz de representar la información contenida en estímulos conocidos por el experimentador, controlados por el experimentador, y vamos a analizar las características temporales de esa representación y las características espaciales de esa representación. Bien, entonces lo que solemos hacer es utilizar un estímulo conocido que tiene estas características. Lo que se hace es inyectar corriente, que eh, es un estímulo cuyas características asemejan a los estímulos fisiológicos. Eh, el estímulo se aplica a través de un microelectrodo colocado en el interior celular, de modo que soy capaz, o el experimentador es capaz de monitorizar de manera continua lo que ocurre con el potencial transmembrana. ¿Cuál es la respuesta en términos de cambio de potencial de membrana a un estímulo utilizado por el experimentador cuyos parámetros maneja experimentalmente? Y los parámetros utilizados son la amplitud del estímulo y la duración del estímulo. Solemos usar estímulos con estas características, a las que llamamos en general pulsos cuadrados de corriente, porque son bastante más fáciles de manejar experimentalmente a la hora de interpretar las respuestas provocadas por esos estímulos. Y en esas condiciones lo que suele hacerse es pasar este tipo de estímulo que se representa aquí, a través del microelectrodo colocado aquí, y el mismo electrodo es utilizado para monitorizar los cambios de potencial de membrana producidos por este. Ahora bien, una cosa que llama la atención es que el curso temporal del estímulo es este. ¿Estamos de acuerdo? El estímulo no existe, se instala de manera instantánea, permanece durante un tiempo, que es la duración del estímulo, y luego desaparece de manera instantánea. Y analizamos cómo es la respuesta en un punto en función del tiempo. Este es un registro de potencial de membrana en función del tiempo, y veo que, o se observa que el curso temporal de la respuesta, el potencial de membrana cambia en respuesta a ese estímulo, pero con un curso temporal característico. Este curso temporal no es igual al curso temporal del estímulo. Es decir, que hay una modificación en el curso temporal del estímulo, digamos que la respuesta no reproduce el curso temporal del estímulo. Vamos a analizar un poco más de cerca esta situación. Y como recordarán también, este comportamiento es característico de estas membranas biológicas en las que existe una bicapa lipídica y estos poros acuosos por donde conducen las corrientes iónicas, y esto constituye un equivalente eléctrico de la membrana llamado circuito RC, que es lo que explica efectivamente este tipo de respuestas. Y como vemos, analizando paso a paso qué es lo que ocurre durante la aplicación del estímulo, ni bien se instala el estímulo, toda la corriente que tiende a atravesar la membrana lo hace por lo que llamamos la rama capacitiva, por este condensador. Cambia la relación de cargas del condensador, lentamente lo va cargando, y esa carga del condensador se expresa en la magnitud de la corriente capacitiva que transcurre por este brazo. O sea, lentamente el condensador se va cargando. Conforme se va cargando el condensador, la corriente capacitiva se hace cero cuando se llega a la carga completa,
y obviamente la carga del condensador es lo que determina la diferencia potencial transmembrana y ocasiona la circulación de corrientes por la llamada rama resistiva representada por los poros acuosos. Veamos qué pasa un tiempo después. Cuando comienza a cargarse el condensador, se establece un valor de potencial de membrana que produce la circulación de corriente por la rama resistiva, corriente iónica. Fíjese que sin embargo, la proporción de corriente capacitiva y corriente iónica es desigual. Eso hace que primariamente la mayoría de la corriente que circula a través de la membrana, que tiene que ver con mi estímulo, pasa predominantemente por la rama capacitiva, cambiando la relación de cargas del condensador, y en menor proporción por la rama resistiva. Fíjense que en todo momento, en todo instante que se elija, la suma de la corriente iónica y de la corriente capacitiva hacen o dan exactamente la corriente transmembrana que el experimentador está utilizando. Un tiempo después sigue incrementándose la diferencia de el cambio del potencial de membrana provocado por el estímulo en la medida que se va cargando cada vez más el condensador y se va incrementando la circulación de corriente a través de la rama eh, resistiva. En este instante, se representa aquí, en ese instante pasa la misma cantidad de corriente por la rama resistiva que por la rama capacitiva. Progresivamente el condensador se va cargando cada vez más. Al cargarse cada vez más, la corriente que pasa por la rama capacitiva se hace cada vez menor y se incrementa obviamente eh, la cantidad de corriente que pasa por la rama resistiva, y eso acompaña este cambio de potencial lento que va lentamente desarrollándose hasta alcanzar un máximo cuando la carga del condensador alcanza su máximo, como ocurre en este instante. En este instante no circula corriente por la rama capacitiva y toda la corriente inyectada, toda la corriente que forma el estímulo, pasa por la rama resistiva. De tal manera que fuimos capaces de entender cuál es el proceso por el cual el curso temporal de la respuesta del cambio de potencial de membrana producido por el estímulo no es el curso temporal del estímulo utilizado, sino que aparece retrasado y lentamente alcanza el máximo. Reitero, el máximo de cambio de potencial se alcanza cuando toda la corriente atraviesa la membrana a través de la rama resistiva y no pasa corriente por la rama capacitiva. Y en todo momento se produce, digamos, se cumple que la corriente transmembrana, que es la corriente utilizada por el estímulo, por el experimentador, es la corriente del estímulo, es igual a la suma de la corriente por la rama resistiva más la corriente por la rama capacitiva. Cuando cesa el estímulo, la corriente fluye en dirección opuesta en ambas ramas, siendo máxima la corriente capacitiva al comienzo, en sentido opuesto, y atraviesa la rama resistiva en sentido opuesto. En todo momento la suma da cero, porque en ese momento, en este intervalo de tiempo, el estímulo no existe, o sea, no existe inyección de corriente por parte del experimentador. Y en este caso se descarga la capacidad, se descarga el condensador de la membrana y el potencial de membrana recupera en los valores de reposo con un determinado curso temporal que es similar a este curso temporal. Fíjense que aquí solo hicimos referencia a la resistencia que no se modifica con el potencial, como ocurre durante las respuestas activas, y el condensador de membrana que depende de la bicapa lipídica. Esto es la representación esquemática del equivalente de membrana que representa el comportamiento, representa las propiedades pasivas de las neuronas. Así entonces hemos caracterizado de qué manera la membrana de las neuronas responde frente a un estímulo que es un pulso cuadrado de corriente. Cuando analizamos cómo es la respuesta en función del tiempo, cómo es el curso temporal de la respuesta, esta aparece retrasada, aparece un crecimiento
por una coexponencial hasta que se alcanza el máximo de cambio de potencial y luego se recupera el potencial de membrana en reposo siguiendo una exponencial decreciente. Esto puede ser cuantificado, de hecho existen ecuaciones que permiten resolver justamente esta característica de la respuesta neuronal que están previstas en la llamada ecuación general de cable, a la cual lo vamos a hacer referencia. El punto es que de este tipo de respuesta es posible obtener parámetros que son importantes. Este curso temporal, siguiendo una coexponencial, eh, el curso temporal, o sea, el ritmo con el cual cambia el potencial de membrana varía, depende del valor de la resistencia de membrana y de la capacidad de membrana, y ambas conforman este parámetro llamado constante de tiempo. La constante de tiempo es aquel valor de tiempo en el cual el cambio de potencial de membrana alcanza un 63% del cambio máximo. Esta constante de tiempo puede obtenerse también en esta fase de la respuesta, en la fase de relajación de la respuesta, como el tiempo que se requiere para que el potencial de membrana llegue a un 37% del valor máximo alcanzado durante el estímulo. En este instante en el cual, como vimos, no circula corriente por la rama capacitiva, estamos analizando solamente el componente resistivo de la membrana. Y este cambio, la amplitud, la magnitud de este cambio de potencial máximo, de alguna manera también aporta información acerca de las neuronas, dado que en este instante se cumple la ley de Ohm en el sentido de que la resistencia determina, es posible obtener, digamos, la resistencia de entrada, la resistencia que opone la membrana en su conjunto al pasaje de corriente, haciendo una relación, el cociente entre el cambio de potencial de membrana producido por el estímulo y la amplitud del estímulo. Ahora bien, si en lugar de mirar qué es lo que ocurre en un punto o en una célula esférica en la cual no existe propagación, cómo cambia el potencial de membrana en función del tiempo en respuesta a un estímulo controlado por el experimentador, sacamos una fotografía en un instante y analizamos qué pasa con el potencial de membrana en función de la distancia en un segmento alargado o globalmente las neuronas son elementos alargados con prolongaciones y son llamadas estructuras que no son isopotenciales, es decir, que en un instante el potencial de membrana en un punto puede ser diferente al potencial de membrana en un punto relativamente próximo. Es posible analizar qué ocurre con el cambio de potencial provocado por un estímulo controlado por el experimentador en función de la distancia, pero obviamente se utilizan estímulos en los cuales son suficientemente prolongados para evitar que durante el, en el instante seleccionado para analizar la distribución de potencial, no circule corriente por la rama capacitiva. Se dice que se analiza lo que ocurre con el cambio de potencial en el estado estacionario. De modo que solo pongo en juego los componentes resistivos de la membrana. Y en esas condiciones, si se aplica una corriente, un pulso cuadrado de corriente, y se ve cuál es el máximo de valor alcanzado, el Vmax que mencionábamos en el abordaje anterior, este valor de Vmax, y analizamos qué es lo que ocurre con ese cambio de potencial de membrana en función de la distancia, ese cambio de potencial de membrana decae con una exponencial simple en función de la distancia. Esa es otra característica de la ecuación general de cable, y esto puede ser cuantificado, cosa que no vamos a hacer en este momento. Eh, el asunto es que aquí el experimentador fue quien inyectó la corriente, pero lo mismo ocurre cuando es un contacto sináptico el que produce, cuando es el contacto sináptico quien lleva el estímulo, quien produce una corriente postsináptica capaz de cambiar el potencial de membrana, como lo vamos a ver en un ratito. Si graficamos el cambio máximo de potencial en función de la distancia
provocado por la inyección de corriente, esta exponencial decreciente arroja una constante llamada constante de espacio que caracteriza esta relajación del potencial hasta alcanzar el valor de reposo, y esa constante de espacio depende de dos componentes resistivos importantes de la membrana, que son la resistencia de la membrana y la resistencia interna de este elemento alargado, que tiene que ver, si recuerdan de física, con el diámetro y la conductividad del medio intracelular, el diámetro de esta prolongación, de este elemento alargado, y la conductividad del medio que se encuentra dentro. Esa es la llamada resistencia interna. A mayor diámetro, menor resistencia, obviamente. El punto es que es posible cuantificar cuál es el valor de la constante de espacio, que a los efectos conceptuales depende es directamente proporcional a la resistencia de la membrana y varía de manera inversa con la resistencia interna. De alguna manera nos dice de cuánto se propaga un cambio de potencial generado en un punto a lo largo de ese elemento alargado. Y la constante lambda, la constante de espacio, es aquella distancia a la cual el cambio de potencial de membrana cae a un 63%, perdón, cae un 63% del cambio máximo generado en el punto de estimulación. O sea, dicho de otra manera, es aquella distancia en la cual el potencial de membrana cae a un 37% del cambio máximo generado en el sitio de estimulación. Esa es la llamada constante de espacio. Constante de tiempo y constante de espacio son dos parámetros fundamentales que tienen que ver con las propiedades pasivas de las neuronas. Pero en la vida real, y como lo ve la neurona, en la respuesta generada por un estímulo, aquí se representa la membrana con el circuito equivalente RC, la resistencia interna, en un elemento alargado. Se asume que la resistencia del medio extracelular es nula o muy baja y por lo tanto se desprecia. Si se aplica un estímulo en un punto de este elemento alargado y se analiza cómo el potencial de membrana se modifica en respuesta a ese estímulo y analizamos registros de potencial de membrana en función del tiempo obtenidos en puntos relativamente más distantes del sitio de estimulación, constatamos que la respuesta, el cambio de potencial, en todo momento en una neurona, durante la vida real de esa neurona, cuando está respondiendo a estímulos fisiológicos, el potencial de membrana en respuesta a esos estímulos cambia tanto en función de manera simultánea en función de la distancia y en función del tiempo. Lo que hicimos hasta ahora fue experimentalmente separar estas dos variables, pero obviamente estas dos variables, tiempo y distancia, son determinantes concurrentes de los cambios de potencial de membrana provocados por un estímulo. Así, en el sitio de inyección, la respuesta al cambio de potencial de membrana sigue este curso temporal, como lo vemos aquí, y si yo me alejo, el estímulo provoca este cambio de potencial de membrana que es, en su máximo, menor al obtenido en el sitio de generación durante la aplicación del estímulo, es cuando se alcanza el máximo, debido a la propagación pasiva electrotónica, de acuerdo a las propiedades pasivas, a la constante de espacio de este elemento alargado, y el curso temporal varía con las propiedades de la membrana en relación a la constante de tiempo. Fíjense que en todo punto sigue una exponencial, una coexponencial con características que va cambiando en función del circuito equivalente que se aplica en respuesta al estímulo utilizado. Y como avance simplemente algunas consecuencias funcionales de estas propiedades pasivas. En el sitio de generación, las propiedades pasivas determinan fundamentalmente el curso temporal de los potenciales sinápticos. Los potenciales sinápticos en el sector dendrítico, somatodendrítico de las neuronas, ocurren en respuesta a la inyección de corriente sináptica que el contacto sináptico provoca a nivel de la membrana postsináptica.
y este es la corriente postsináptica, y este es el cambio de potencial que provoca esta corriente. Fíjense, este curso temporal no guarda, digamos, no es similar al curso temporal de la corriente, sino que está determinado por las propiedades pasivas del elemento postsináptico. La naturaleza de las señales que maneja la neurona en este sector, eh, eh, las propiedades pasivas son determinantes de las características de estas señales, de estos cambios de potencial que la neurona maneja en el sector somatodendrítico, y su naturaleza hace que la suma, eh, 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 respuestas individuales puedan interactuar una con otra, provocando sumas algebraicas de sus efectos posinápticos, como vamos a ver, y además tienen que obviamente revisarlo en la bibliografía. Eh, eh, dos estímulos sucesivos pueden sumar sus repercusiones posinápticas a través de lo que llamamos suma temporal de efectos posinápticos, como ocurre en este ejemplo que se muestra aquí, donde esta neurona presináptica eh, provoca estímulos discretos durante la descarga de potencial de acción en esta célula posináptica, en la cual se está registrando de manera intracelular. Este es el potencial posináptico provocado por esta potencial de acción presináptico, y cuando dos potenciales de acción presináptico están suficientemente próximos en el tiempo, sus repercusiones posinápticas pueden sumarse. Esta es la llamada suma temporal, pero cuando ocurre convergencia de información sobre una misma neurona, de dos neuronas presinápticas que descargan cada una a su ritmo y provocan repercusiones posinápticas en esta célula que se está registrando, la posibilidad de que la respuesta posináptica a esta entrada o esta información interactúe con la respuesta provocada por el potencial de acción presináptico en esta entrada de información, depende obviamente de las características con que este potencial posináptico se propague. Si están suficientemente cerca, podrán sumar sus efectos de manera algebraica, podrán interactuar entre sí. La suma temporal depende centralmente de la constante de tiempo de la célula posináptica, en tanto que la suma espacial depende centralmente de la constante de espacio del elemento posináptico. Y así, haciendo este repaso breve de las propiedades pasivas de las neuronas, las propiedades pasivas determinadas por eh, el circuito RC, que nos permite, digamos, predecir cómo es la característica, cómo es el curso temporal de la respuesta en un registro de voltaje de membrana en función del tiempo, y cómo se propaga esa respuesta en el elemento que recibe, en el elemento neural, en la neurona que recibe esa información. En el sector receptor, recordar que en este sector receptor las características de representación de la información están dominadas por las propiedades pasivas de las neuronas, dado que en este sector existen una escasa densidad de conductancias operadas por voltaje. De tal manera que aquí son determinantes las propiedades pasivas de la forma en que se representa la información contenida en estas entradas en términos de cambio de potencial de membrana de esta célula. Y en el polo de salida, donde en este sector especializado en la generación y conducción de potenciales de acción, las propiedades pasivas son centrales y determinan la forma, la velocidad y la fiabilidad en la conducción del potencial de acción generado en el segmento inicial del axón, que busca la terminal presináptica para transferir la información contenida en ese cambio de potencial de membrana a la siguiente célula excitable del circuito.